¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas con el mismo diagnóstico médico tienen resultados totalmente diferentes? Una se rinde, mientras que la otra parece encontrar una fuerza invisible que acelera su recuperación. Muchos le llaman milagro, otros le llaman fe. La ciencia moderna acaba de descubrir que hay algo muy profundo ocurriendo en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de fe, y también vamos a hablar de tu marco de realidad. Se ha descubierto que tu espiritualidad no es algo que está en el aire, es un sistema de procesamiento biológico. Si tu mente no está alineada con tu cuerpo, puedes estar bloqueando tu propia sanación sin saberlo. En este video, te voy a revelar cómo actualizar ese filtro mental para activar los mecanismos de paz y salud que tu cuerpo ya posee. Quédate hasta el final, porque te voy a enseñar los 3 pilares para alcanzar una salud integral que la medicina convencional muchas veces ignora, y cómo el silencio puede ser tu herramienta de diagnóstico más poderosa. Vamos a empezar. Imagina que tu mente es como el arquitecto de tu salud. Lo que la ciencia está descubriendo es que no vemos el mundo como es, sino como somos. Si tu marco de realidad está construido sobre el miedo o el trauma, tu cuerpo vive en un estado de inflamación constante. Pero, ¿qué pasa cuando introducimos la fe en ese marco? La fe actúa como un pegamento que une tus piezas rotas y le da un nuevo significado al dolor. Porque cuando hablamos de fe, no hablamos de una ilusión ni de una negación del dolor. Hablamos de una confianza profunda que nace en lo más íntimo del ser humano. Esa confianza en Dios, que nos recuerda que no estamos solos, incluso en la enfermedad, incluso en la noche más oscura. Hoy, incluso la ciencia moderna está comenzando a descubrir que hay algo mucho más profundo ocurriendo en tu cerebro y en tu corazón cuando una persona cree, cuando una persona espera, cuando una persona se abandona en Dios. Es un sistema real, biológico, que influye en cómo interpretas el dolor, el miedo y la esperanza. Pero la fe cristiana va aún más lejos, nos enseña que ese sistema interior fue creado por Dios, y que encuentra su equilibrio cuando vuelve a Él. La realidad es que somos como la Biblia nos dice, cuerpo, alma y espíritu. Si tu mente no está alineada con tu cuerpo, y tu cuerpo no está alineado con tu espíritu, puedes estar bloqueando tu propia sanación sin saberlo. Por eso, en este video, no te voy a invitar a pensar positivo, sino a reordenar tu interior, a volver al centro, a permitir que la paz que viene de Dios active los mecanismos de salud que ya existen en ti. Muchos piensan que tener fe es ignorar la realidad. Pero la verdadera salud espiritual es tener la capacidad de ver la verdad de tu enfermedad y, aún así, mantener una ventana abierta a lo trascendente. Cuando esa ventana está abierta, tu sistema nervioso se calma, el cortisol baja y permites que los tratamientos médicos hagan su trabajo de forma mucho más efectiva. La fe en Dios no borra el dolor, pero le da sentido. Actúa como un pegamento que une lo que parecía roto. Nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia, y que incluso desde la cruz puede brotar vida. No es magia. No es negación. Es una esperanza encarnada que transforma incluso la biología. La fe no reemplaza la ciencia. La eleva. La ordena. La humaniza. Si este mensaje está resonando contigo, no es casualidad. Tal vez Dios está tocando una fibra que necesitaba ser escuchada. En el próximo video te voy a revelar el mayor error que cometemos al buscar salud y por qué el sistema médico actual muchas veces se olvida de la pieza más importante del rompecabezas, el espíritu humano. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Si quieres aprender a reconstruir tu propio marco de realidad, sanar desde dentro y caminar con esperanza, suscríbete y activa la campana. Porque cuando la fe ocupa su lugar correcto, la salud deja de ser solo ausencia de enfermedad y se convierte en plenitud de vida.